Buenas noches. Hola, es un placer para mí presentar ahora la sesión del Colegio Mexicano de Urología en esta versión mensual que tenemos. Vamos a dar inicio y vamos a comenzar con los casos clínicos. Voy a llamar al doctor José Gilberto Rosales de la Cruz. Él es del Hospital General de la Raza y nos va a presentar su caso clínico. Buenas noches, mi nombre es José Gilberto Rosales de la Cruz. Presentaré el siguiente caso clínico. Se trata del paciente masculino de 84 años de edad, originario de la Ciudad de México, residente del Estado de México. Como ocupación fue sobrecargo, actualmente jubilado, casado, católico. Antecedentes heredofamiliares interrogados y negados. Antecedentes personales patológicos, hipertenso de 30 años de evolución, el manejo con captopril. Niega alergias, niega transfusiones. Quirúrgicos, una orquiectomía simple bilateral en noviembre de 2018, indicada por castración quirúrgica, secundaria a cáncer de próstata, y una RTU paliativa en julio de 2019, indicada por uropatía obstructiva baja. Como antecedente tiene tabaquismo, fumar tabaco cada 15 días, suspendido hace 10 años, etilismo de tipo social sin Garel embargués, suspendido hace 15 años. Antecedentes urológicos, hematuria negada, refiere presentar RAO, retención urinaria en el mes de abril de 2019, se manejó con colocación de sonda transuretral. A derivación, desde entonces, tiene un IPSS de 20, una calidad de vida de 4 y síntomas mixtos. Su padecimiento actual inicia en junio de 2018 con ataque al estado general, dolor lumbar, síntomas urinarios obstructivos bajos, disminución de la fuerza de extremidades inferiores, pérdida de peso sin causa aparente, a lo cual el manejo, el protocolo se realiza un AP rutinario en el cual presenta de 956 nanogramos por mililitro, por lo cual se hace el diagnóstico de cáncer bioquímico de próstata y se inicia bloqueo androgénico con leuprolide y bicalutamida. Así se mantuvo durante 6 meses, posteriormente presenta datos de resistencia a la castración, con AP de 1540, por lo que somete a orquiectomía simple bilateral con disminución a 64 y mejoría parcial clínicamente del paciente. En seguimiento se documenta un nuevo antígeno de 3000, mayor a 3000, por lo cual se inicia manejo a segunda línea con ketoconazol y prednisona, el cual el paciente no presenta tolerancia. A la exploración física el paciente presenta signos vitales dentro de parámetros normales, tenía facies caquécticas, mal hidratado, palidez de piel y tegumentos sin adenopatías palpables, pene sin alteraciones, ambos testículos en escroto, de consistencia normal, no dolorosos, al tacto rectal una próstata de 40 gramos, móvil anodular, aumento de consistencia en ápex bilateral y medio derecho, eutérmica y un esfínter anal hipotónico. Con respecto a los laboratorios, todo está dentro de parámetros normales. Ahí disculpen el error de la imagen. Tenía un antígeno mayor a 3000, una testosterona de 0 prácticamente, que eran los laboratorios de mayor relevancia para el momento del caso clínico. Se le hacen protocolo, una tomografía simple y contrastada, en lo cual a nivel de tórax se documentan nódulos pulmonares, a nivel pélvico se documentan ganglios o adenopatías pélvicas bilaterales y un corte sagital. También se documentan múltiples lesiones quísticas a nivel de la columna vertebral. Posteriormente se realiza RTU y orquiectomía simple bilateral. En hallazgos se encuentra una uretra anterior permeable, uretra prostática obstructiva asimétrica, Randall D, lóbulos laterales contactantes al 70%, una distancia ver-un-cuello de 1.5 centímetros, distancia cuello-meato 0.5 centímetros, vejiga con trabeculaciones grado 3, múltiples divertículos, meatos uretrales ortotópicos, eyaculando orina clara, abundante matriz. Y con respecto a los testículos, estos se presentan de 3 por 4 centímetros de consistencia homogénea, no indurados, ambos cordones espermáticos en alteraciones macroscópicas evidentes. Se tiene el reporte de patología, en el cual en el tejido prostático se tiene un adenocarcinoma de próstata Gleason 8, 4+4, presente en el 50% de tejido obtenido por RTU, escasamente diferenciado y permeación linfovascular presente. Con respecto al producto de la orquiectomía simple bilateral, en el testículo derecho se documenta el linfoma testicular difuso de células grandes, el testículo izquierdo sin alteraciones histológicas significativas. Por ser un linfoma, se le hace inmunohistoquímica para la determinación, el cual se hace en los siguientes marcadores: CD20 positivo, CD3 reactivo, MUM1 positivo, BCL2 positivo,
BSL6 positivo, en lo cual se documenta el linfoma testicular y se tiene como estudio y como diagnóstico etiológico el linfoma difuso de células grandes de inmunofenotipo B, CD20 positivo. Las siguientes son imágenes histológicas de cómo se evidencian a microscopio, una visión a 40X, una tinción en hematoxilina y eosina, población de células de medianas a grandes, escaso citoplasma, núcleos son redondos a ovales con cromatina granular y núcleos prominentes. En la siguiente imagen son simplemente los marcadores de inmunohistoquímica, en el cual nos dan el diagnóstico confirmatorio de un linfoma testicular. Bueno, hasta el momento tenemos un paciente masculino de 84 años, es un paciente con doble patología oncológica primaria, de manera sincrónica, tanto el cáncer de próstata metastásico al momento, resistente a la castración, y el linfoma testicular no Hodgkin, inmunofenotipo de celular tipo B, y al momento el paciente se encuentra con un ECOG 2A3. Bueno, con respecto a este paciente se pide posteriormente valoración por hematología, el cual lo valora, y por el estadio clínico del paciente, el ECOG, el estado funcional, no le dio manejo posterior con quimioterapia a ese paciente. Se hace una revisión bibliográfica del caso, el cual el linfoma testicular no Hodgkin es una enfermedad extraganglionar presente en tan solo en 2% de todos los casos no Hodgkin. Patología infrecuente, corresponde a menos del 9% de tumores testiculares a nivel global. Se presenta generalmente en la mayoría en pacientes mayores de 60 años, hasta en un 50%. El tipo histológico más común es difuso de células grandes tipo B. Estos están asociados a mal pronóstico. Bueno, se hace la revisión de múltiples casos en los cuales actualmente no se encuentra documentado lesiones, patologías oncológicas primarias que sean de manera sincrónicas con respecto a esta patología. Se hace este artículo que se revisó, es de una revista chilena, el cual es un estudio retrospectivo descriptivo. Se hace análisis del 2005 al 2011, se analizaron 299 pacientes con tumor diagnosticado testicular, de los cuales tan solo 8 pacientes tuvieron linfoma difuso de células B. El edad promedio del diagnóstico fue de 51 a 62 años de edad. La presentación inicial fue aumento de volumen testicular. El tratamiento fue orquiectomía más quimioterapia adyuvante y la mayoría presentó el 50% de mortalidad. Este caso es de una revista de Singapur, el cual trata de un paciente masculino con cáncer de próstata metastásico y castración resistente. Se hizo la determinación de antígeno, el cual tuvo una inicial de 129. Se le hizo la biopsia, tuvo un Gleason 9, 4+5, recibió tratamiento con bloqueo por 2 años hasta presentar resistencia. Posteriormente se le hace la orquiectomía simple bilateral con presencia de cáncer de próstata metastásico. Este caso también es un caso de una revista de patología, en el cual se trata de un paciente masculino de 71 años, con el diagnóstico conocido de cáncer de próstata, un Gleason 9, 4+5, se le hace manejo con bloqueo androgénico hormonal por 3 años, presenta progresión de la enfermedad por AT ósea, le realizan la orquiectomía simple bilateral, en la cual documentan histológicamente un probable linfoma. Posteriormente realizan estudios de inmunohistoquímica y finalmente se descarta la posibilidad de que sea un linfoma y documentan el diagnóstico de metástasis de cáncer de próstata testículo. Bueno, como tratamiento de esta patología, el linfoma testicular, según las guías, el tratamiento inicial es la orquiectomía radical siempre, quimioterapia adyuvante por R-CHOP, que es rituximab, ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y por último la radioterapia. El pronóstico está asociado tanto a la edad, al estadiaje, al estado funcional del paciente y al nivel de DLH que presenta al inicio de esta patología. Con respecto a la patología de cáncer de próstata, una patología avanzada, una fase avanzada, resistente a la castración, según la NCCN, lo que hay que hacer es iniciar quimioterapia si el paciente tiene un buen estado funcional, con los medicamentos que se enumeran en la diapositiva, y posteriormente, si presenta buena respuesta, mantenerlo con el bloqueo, y si no, al final el paciente tiene que manejarse con medidas paliativas nada más.
Como conclusiones de este caso clínico, son patologías oncológicas asociadas a la edad. Se encontró la relación que a mayor edad, obviamente, mayor diagnóstico en la frecuencia de estas patologías. Requiere de conocimiento suficiente para control y tratamiento adecuado. Son patologías asociadas a mal pronóstico. No se cuenta actualmente con revisiones bibliográficas descriptivas asociadas a patologías de esta naturaleza. Eso es todo. Gracias, doctor Rosales. Ahora voy a llamar al doctor Elías Daljus para que nos presente su caso. Gracias. Buenas noches, soy residente de urología, Elías Daljus, y este es mi caso clínico. Se trata de un paciente masculino de 24 años de edad, con ocupaciones coordinador de ventas y marketing, el cual no tiene antecedentes serofamiliares de importancia, sin antecedentes personales no patológicos para su padecimiento actual. Refiere antecedente de testículo retráctil derecho a los 3 meses sin tratamiento quirúrgico, sin antecedentes quirúrgicos. Él inicia su padecimiento actual hace un mes con disminución de la agudeza visual y visión borrosa de manera progresiva hasta amaurosis ipsilateral. Además, refiere pérdida ponderal de 12 kilogramos en un mes y medio. Por tal motivo, el paciente acude a valoración por oftalmología, quien a la exploración física encuentran anisocoria, ojo izquierdo sin alteraciones, ojo derecho con inyección ciliar, midriasis no reactiva, y solo percibe movimientos a las manos en el sector temporal, así como leucocoria. Por tal motivo realizan un fondo de ojo derecho, con presencia de desprendimiento total de retina, con una lesión subretiniana sobreelevada. Se realiza un ultrasonido de ojo derecho, con presencia de una lesión de alta reflectividad, que ocupa la totalidad de la cavidad vítrea de 20 por 16 milímetros, dependiente de coroides. Por tal motivo se realiza una exploración física completa, encontrando signos vitales dentro de parámetros normales, ECOG de 0, Karnofsky de 100, y a la exploración física llama la atención testículo derecho de 4 por 4 por 3 centímetros, no doloroso, pétreo, epidídimo de consistencia pétreo. Se realizan exámenes de laboratorio, los cuales se encuentran sin alteraciones dentro de parámetros normales. Examen general de orina, sin alteraciones. Se realiza una radiografía de tórax, en la cual se encuentra una imagen radiopaca, lóbulo apical izquierdo, anterior, en el tórax derecho sin alteraciones aparentes. Se realiza un ultrasonido testicular bilateral, encontrando un testículo derecho de 46 por 39 por 30, con zonas hipoecoicas e hiperecoicas, y un tumor dependiente de polo inferior de testículo derecho con dimensiones de 21 por 20 milímetros. El testículo izquierdo sin alteraciones aparentes. Es enviado al servicio de urología de nuestro hospital, donde se solicitan marcadores tumorales con evidencia de elevación de los mismos. Por tanto, nos encontramos ante un tumor testicular derecho, CTX, NX, M1B, CX, estadio clínico 3. Por la alta sospecha de un coriocarcinoma, se solicitó una tomografía de cuerpo completo, incluyendo cráneo, ante la posibilidad de metástasis cerebrales y la necesidad de quimioterapia en un futuro, así como el riesgo de sangrado intracraneal. Se solicitó una tomografía simple y contrastada de cuerpo entero, con una presencia de una lesión de 20 por 14 por 15 milímetros, de 36 unidades Hounsfield, que realza la aplicación de medio contraste, así como una lesión intraocular derecha de 25 por 23 por 16 milímetros, de 44 unidades Hounsfield, que realza la aplicación de medio contraste. A nivel pulmonar, con múltiples lesiones de manera bilateral, la más representativa de ellas a nivel apical izquierdo, de 12 por 12 por 9 milímetros, que realza la aplicación de medio contraste. Sin embargo, el retroperitoneo se encontraba sin actividad tumoral.
por guías de la NCCN ante un paciente con sospecha de tumor testicular que se encuentra en condiciones de realizar una orquiectomía radical, es lo que se debe realizar. Por lo tanto, a nuestro paciente se realizó una orquiectomía radical derecha con hallazgos de tumor testicular, tumor derecho con dimensiones de 6 por 5 por 5 centímetros, con un tumor dependiente de tercio inferior de 3 por 3 por 2 centímetros, el cordón espermático y el escroto macroscópicamente libre de actividad tumoral. El reporte histopatológico, contrario a lo que esperábamos, nos reportó un tumor de células germinales mixto con componente en un 40% de carcinoma embrionario, 40% de senos endodérmicos y 20% de seminoma clásico, con invasión al cordón espermático sin evidencia de coriocarcinoma. Por lo que el diagnóstico es un tumor testicular de células germinales mixto, PT3-CN0, M1B, CX, estadio clínico 13. En los pacientes metastásicos hay que clasificarlos de acuerdo al grupo de riesgo, según la International Serum Health Cancer, y nuestro paciente entra en un grupo de mal pronóstico por la presencia de metástasis viscerales. El tratamiento para estos pacientes es una quimioterapia primaria con BEP, 4 ciclos de blomicina, etopósido o cisplatino. El paciente fue enviado a oncología médica y actualmente se encuentra recibiendo su primer ciclo de quimioterapia con blomicina, etopósido y cisplatino. Vamos a hacer la revisión bibliográfica de los tumores testiculares. Sabemos que el cáncer testicular constituye menos del 1% de los tumores malignos y representa entre el 5% de todas las neoplasias en los pacientes de 18 a 35 años, con un segundo pico entre los 60 y 70 años de edad, con una incidencia de 5.7 a 6.8 por cada 100.000 habitantes. En los Estados Unidos, en el 2018, reportaron que en el 2016 había habido 8.700 nuevos casos y se reportaron 380 defunciones por esta causa. En México, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se reportó que anualmente se atiende de 16.000 a 20.000 nuevos casos de cáncer urológico, de los cuales el 15% representa el cáncer testicular. Y en esta revisión de la situación en la atención oncológica que hizo en el Seguro Social, por las causas de muerte oncológica, encontraron que la segunda causa de muerte en los pacientes hombres entre los 15 y 19 años es el tumor testicular. En los pacientes de 20 a 29 años ocupa la primera causa de muerte oncológica y en los pacientes de 30 a 39 años la tercera causa. Cerca del 95% de los tumores testiculares son malignos y derivados de células germinales. Sabemos que existen seminomatosos y no seminomatosos, y los no seminomatosos tienen a su vez una variedad histológica. Los sitios de metástasis más comunes son los ganglios retroperitoneales, seguidos de pulmón, cerebro y sistema digestivo. Cuando nos encontramos con un paciente con una lesión intraocular, tenemos un diagnóstico diferencial que pueden ser primarios o metastásicos, siendo estos últimos, los metastásicos, los más comunes y se presentan hasta en un 10% de los pacientes con una neoplasia sistémica. Lo más común que se presenten es a nivel de coroides en el 80% por su rica vascularidad y por la propagación hematógena de las células tumorales. Y en el 25% de los casos es la manifestación inicial de un tumor primario y en un 18% de un primario desconocido. Entonces, en los hombres, las metástasis oculares de los tumores primarios de origen más frecuentes son en el 55% un primario desconocido, en el 39% un carcinoma pulmonar, en el 5% provenientes de próstata, gastrointestinales o piel, y solo en el menos del 1.5% son provenientes del testículo. Sí, existen pocos metaanálisis y revisiones de estos casos. La mayoría están en reportes de casos y el único metaanálisis que existe hasta el momento es del 2006, donde el primer caso fue reportado por McDonald en 1936. Las metástasis a ojo se manejaron mediante nucleación y la sobrevida fue muy pobre, fue solamente 23 días después de los síntomas visuales. Hasta 1951 se empezó a dar radiación a las metástasis oculares sin mejoría en la sobrevida y después vinieron otros tratamientos como la inyección de mostaza nitrogenada sin mejoría en la sobrevida. No fue hasta 1976 que DIR empezó a utilizar quimioterapia, ¿sí?, como tratamiento de las metástasis oculares, y encontraron que los pacientes podían curarse a un seguimiento a 5 años. Para el 2011 solo había 18 casos reportados. Este es un reporte de caso, un paciente de 26 años de edad, el cual el reporte histopatológico fue coriocarcinoma, fue manejado con quimioterapia a base de BEP y radioterapia a cráneo y columna, y hubo una remisión a los 4 años con visión conservada.
Este otro reporte de caso, un paciente de 26 años de edad con reporte de histopatológico de igual manera de coriocarcinoma manejado con quimioterapia a base de BEP. Posterior al tercer ciclo se encuentra en remisión, sin embargo sin mejoría en la visión. Este paciente de 20 años de edad con reporte histopatológico de tumor mixto, sin embargo en este reporte no reportan el porcentaje de composición del tumor. Fue manejado con quimioterapia a base de BEP. El paciente después del segundo ciclo presentó remisión de los marcadores tumorales y mejoría en la visión. Sin embargo, el paciente perdió seguimiento en México. En México solo hay 2 reportes de caso, uno de la Revista Mexicana de Oftalmología de un paciente de 17 años. El reporte histopatológico fue un tumor germinal mixto, sin embargo, presenta componente de coriocarcinoma en un 10%. El paciente recibió tratamiento con quimioterapia con respuesta parcial, finalmente acabó en enucleación y metastasectomía. El segundo reporte de caso a nivel de México es de la Revista Mexicana de Urología de un paciente de 23 años de edad con reporte histopatológico de coriocarcinoma, el cual recibió radioterapia holocraniana y quimioterapia a base de BEP. Finalmente este paciente falleció. Las conclusiones: ante una metástasis a nivel ocular siempre tenemos que tener el diagnóstico diferencial de un posible tumor primario a nivel testicular. En la literatura la mayoría de los casos están publicados como reportes de caso, y es el tercer caso reportado en México y el primero que no tiene componente coriocarcinoma ni en México ni en la literatura mundial. Eso es todo. Gracias. Gracias, doctor Dalhaus. Ahora vamos a llamar al doctor López Ramírez para que nos presente su caso. Por favor, doctor. Okay. Buenas noches a todos. Presentamos el caso de un paciente masculino de 72 años, el cual es residente de la Ciudad de México, casado, pensionado, con bachillerato completo. Dentro de sus antecedentes heredofamiliares, cuenta con 4 hermanos con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Dentro de sus antecedentes personales no patológicos, tiene tabaquismo de los 27 a los 67 años de edad a razón de 5 a 6 cigarrillos por día. Su hemotipo es A positivo. Es un paciente que cuenta con múltiples enfermedades, comórbidos, entre ellos se encuentran diabetes mellitus de 20 años de diagnóstico, hipertensión arterial de 3 meses de diagnóstico, crecimiento prostático de 23 años de diagnóstico, dislipidemia de 4 años de diagnóstico, hipotiroidismo, y como antecedentes quirúrgicos el paciente presenta 2 biopsias, una en 2009 y otra en 2019, ambas de próstata, secundarias a AP elevado, las 2 con resultado histopatológico negativo a malignidad. Dentro de su padecimiento actual, el paciente tiene 23 años con crecimiento prostático, con que se manifestó por disminución del calibre miccional y de la fuerza del chorro, pujo, frecuencia, intermitencia, urgencia, tenano vesical y nocturia, el cual no presentaba mejoría al tratamiento médico. Dentro de sus signos vitales se encuentran normales, y en la somatometría también no hay algún dato que destacar. En la exploración física, un paciente que se encuentra en buen estado general, cardiopulmonar y abdomen sin compromiso, sin alteraciones, genitales externos normales, y al tacto rectal el paciente presenta una próstata de consistencia adenomatosa, regular, móvil, simétrica, eutérmica, no dolorosa, de más de 100 gramos.
Dentro de sus laboratorios, el paciente presenta una biometría hemática, química sanguínea y tiempos de coagulación normales. El último AP registrado con nosotros es del 22 de marzo con 6.39 nanogramos por mililitro. Dentro del examen general de orina se encuentra normal. Al paciente, dentro de su abordaje, se le toma un ultrasonido prostático, el cual muestra una próstata de gran volumen con 294 centímetros cúbicos. La orina residual que presentó el paciente es de 412 mililitros, correspondiente al 66%. Se le diagnostica a este paciente un crecimiento prostático obstructivo, por lo que se somete a tratamiento quirúrgico. Inicialmente se planteó la posibilidad de realizar un procedimiento endurológico, pero se encontró que el paciente presentaba un crecimiento prostático bastante aumentado, que no iba a tener un muy buen resultado con dicho procedimiento, por lo que se decidió que el paciente era candidato a un procedimiento de tipo completo, tipo radical. Se decide realizar una adenomectomía laparoscópica extraperitoneal con abordaje transvesical, el cual se muestra aquí en los videos cómo se realiza la disección de lo que es el peritoneo hasta llegar a descubrir todo lo que es el adenoma. Podemos observar en el video que la próstata es una próstata de gran tamaño, una dificultad técnica bastante alta, que se puede realizar solamente bajo cirujanos que se dediquen a la laparoscopía, que tengan gran experiencia en dichos procedimientos. Como resultado de la cirugía, tenemos que fue una próstata de 239 gramos, un adenoma prostático de 8.4 por 8.3 por 8 centímetros. Fue un tiempo quirúrgico de 3 horas con 15 minutos, esto contando lo que fue la revisión endoscópica, y fue un sangrado calculado de 500 mililitros. El reporte histopatológico fue de hiperplasia adenomatosa inferomuscular con nódulos estromales. El paciente presenta una adecuada evolución clínica. Durante su primer día, el paciente presenta 75 mililitros de gasto por el Penrose, 45 en el segundo día, y en el último día 30 mililitros. Un punto interesante aquí es que el paciente quedó sin cistostomía, a pesar de que fue un abordaje transvesical. Se retira la sonda a los 10 días y el paciente presenta adecuada micción y continencia urinaria. Dentro de la revisión bibliográfica de los casos de adenomectomía laparoscópica, el primer caso reportado en el mundo es correspondiente al año 2002. Lo hizo el doctor Mariano Maldonidi. Mirandolino Batista Mariano. El doctor Mariano fue un paciente de 71 años que tuvo, el caso del doctor fue una próstata de 100 gramos al tacto con 173 gramos por ultrasonido. Se le realizó un abordaje laparoscópico preperitoneal. Como sangrado tuvo 800 mililitros y con un tiempo quirúrgico de 225 minutos. La pieza quirúrgica que extrajo solamente fue de 75 gramos. La estancia intrahospitalaria del paciente fue de 4 días. Una ventaja que resaltó el doctor Mariano en relación a este caso fue que se puede realizar en pacientes seniles porque no se requiere una posición de litotomía. La primera serie que se publicó de los casos de adenomectomía prostática fue la realizada por el doctor Van Beltoven.
En esta serie se incluyó, fueron 3 centros los que se incluyeron con una suma de 18 casos. La técnica que se utilizó fue una técnica extraperitoneal laparoscópica. El promedio de edad de los pacientes fue de 47.6 años. Peso prostático fue de 95.1 con un tiempo quirúrgico de 145 minutos. Un sangrado de 192 mililitros. La sonda transuretral duró en promedio 3 días y tuvo una estancia intrahospitalaria de 5.9 días en promedio. En México, la serie publicada más grande de casos de adenopectomía laparoscópica fue la realizada por el doctor Delgado Guerrero en el Hospital Juárez de México. En resumen, los pacientes tuvieron una edad de 66 años en promedio, con un volumen prostático por ultrasonido de 118 gramos, un índice prostático, una mejoría en el IPSS de 26 puntos, con un tiempo quirúrgico de 148 minutos, la media de sangrado fue de 228 mililitros y se presentaron 2 complicaciones, una lesión rectal y una fimosis. El peso del adenoma fue de 62.2 gramos. Los días de estancia intrahospitalaria en promedio fueron de 2.7. En resumen, aquí presentamos el caso de un paciente de 72 años que cursó con crecimiento prostático obstructivo, en el que se realizó una adenomectomía laparoscópica y se extrajo una próstata de 239 gramos. El paciente cursó con una evolución adecuada, sin complicaciones postquirúrgicas, lo cual plantea la técnica como un abordaje seguro, solamente que se realice en manos experimentadas. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor López. Bueno, pues ahora vamos a tener el placer, el gusto de entrar a la sesión académica. Y la sesión académica está a cargo de la doctora Carmen Janet Marín Méndez. Ella nos va a hablar de un tema por demás importante con respecto al tratamiento quirúrgico del prolapso de órganos pélvicos. Muchas gracias, doctora, por la invitación, por aceptar la invitación. ¿Nos presta un señalador? Déjeme traer mi adaptador. Déjeme traer otro adaptador. Aquí está, doctora. ¿Desde aquí? Sí. Gracias, sí, gracias. Hay otro. Ya pone su presentación. ¿Puedo poner en visto moderado? Listo. Ok. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Janet Marín y laboro en la unidad de ginecobstetricia número 4, Luis Castelazo Ayala, donde soy adscrita al servicio de urología ginecológica. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la reparación o el tratamiento quirúrgico de prolapso de órganos pélvicos, tejido nativo versus material protésico. Recientemente, con todas las notificaciones de la FDA acerca del material protésico, ha surgido cierta
cuestión acerca de si se debe seguir usando las mallas en piso pélvico o no. Entonces esperemos que la charla del día de hoy sirva para resolver algunas dudas. Y pues bueno, el prolapso de órganos pélvicos es sin duda un problema a nivel mundial que afecta a mujeres de todas las clases sociales y grupos étnicos. Es sin duda una de las disfunciones del piso pélvico más frecuentes y por las que más acude la paciente a la consulta, afectando la calidad de vida. Si hablamos un poquito acerca de la epidemiología, se refiere en la literatura que va a ocurrir hasta en el 50% de las mujeres arriba de los 50 años de edad. También se refiere que el prolapso de órganos pélvicos llega a afectar hasta el 44% de las multigestas y en un menor porcentaje, en un 5.8%, en pacientes nuligestas. La edad media de mujeres sometidas a una cirugía por prolapso de órganos pélvicos es alrededor de los 55 años. Se menciona que originalmente Olsen, siempre se hace referencia a Olsen, que el riesgo de una mujer de ser sometida a una cirugía correctora para prolapso de órganos pélvicos o incontinencia es hasta de un 11%. Sin embargo, este porcentaje fue referido del año 1995, donde solo se incluían a 384 mujeres. Más recientemente, en un estudio americano, donde en un periodo más amplio, que incluía del 2007 al 2011, se incluyeron 95,000 mujeres. En este estudio, el porcentaje aumentaba considerablemente hasta un 20%. En un estudio se reporta que en Australia el porcentaje es de 19 en un lapso de 1981 al 2005, donde se incluyeron a 51,000 mujeres. Y en otro estudio donde se incluyeron a 17 países pertenecientes a la OECD, se mencionaba que 1.38 por cada 1,000 mujeres podían ser sometidas a una cirugía para corrección de prolapso de órganos pélvicos. Y bueno, en la literatura actual, la prevalencia de prolapso varía según la definición utilizada. Esta puede ir desde un rango desde el 3% hasta el 50%. Sin embargo, si nosotros tomamos en cuenta los síntomas, es decir, aquel prolapso que es sintomático, la prevalencia del prolapso es bajita. Se menciona de un 3 a un 6%. Cuando nosotros tenemos el diagnóstico como hallazgo, es decir, porque fue referida porque la paciente le estaban tomando Papa Nicolau o durante algún otro estudio o revisión ginecológica, este porcentaje aumenta hasta en un 50%, siendo generalmente estos prolapsos pequeños, generalmente grado 1 o grado 2, ya que en estos estadios generalmente el prolapso es asintomático, por lo cual la paciente no acude a revisión. Además, se menciona que el pico de incidencia donde el prolapso llega a ser mayormente sintomático es en el pico de edad de los 70 a los 79 años. Y bueno, en cuanto a qué compartimento es el que más se prolapsa, definitivamente el que más frecuentemente se prolapsa es el compartimento anterior. Si nosotros relacionamos el compartimento anterior con el posterior, están relacionados a 1 y si lo comparamos con el compartimento apical, su relación es 3 veces a 1. Si nosotros lo comparamos con el apical. Se menciona además que del 6 al 12% de las mujeres poshisterectomizadas van a tener prolapso de cúpula y de estas 2/3 partes van a tener prolapso de varios compartimentos, es decir, no solamente de cúpula, por lo que el tratamiento quirúrgico es un reto para el cirujano. Y pues bueno, actualmente nos estamos enfrentando a un cambio demográfico. Está habiendo un aumento en la población de adultos mayores. GU y colaboradores estiman que para el 2050 en Estados Unidos las mujeres con prolapso de órganos pélvicos sintomáticos se van a incrementar hasta en un 46%. Si nos regresamos o recordamos la cifra anterior, que justo el pico de edad donde el prolapso es sintomático, que va de los 60 a los 75 años, pues bueno, dentro de algunos años la atención por prolapso de órganos pélvicos va a ser una demanda importante. Y bueno, en México la expectativa de vida ha crecido también. Para el 2016 el INEGI reportaba que, bueno, las mujeres viven más que los hombres y para el 2016 la edad para las mujeres era de 77.8 años comparados contra 72.6. Entonces nos vamos a enfrentar a una población donde las disfunciones del piso pélvico van a ser muy prevalentes. En cuanto a la incidencia, como mencionábamos por compartimentos,
para el prolapso del compartimento anterior, o mayormente conocido como cistocele, se menciona que es de 9 por cada 100 mujeres año. Para el compartimento posterior o rectocele es de 6 por 100 mujeres año, y para el prolapso apical, específicamente el uterino, es de 1.5 por 100 mujeres año. Algo importante que se mencionaba en esta última revisión de Incontinence es que en un periodo de 3 años, hasta el 11% de las mujeres mayores de 65 años van a tener progresión del prolapso hasta en 2 centímetros. Actualmente la clasificación del prolapso es mediante la estratificación del POPQ. Entonces, a partir de eso, el grado de prolapso lo graduamos en centímetros. Entonces, si nosotros vemos que a partir de los 65 años, a lo mejor prolapsos que eran asintomáticos a partir de esta edad van a empezar a progresar, que incluso pueden cambiar de grado 3 a grado 4, pues bueno, definitivamente el número de mujeres que van a estar requiriendo tratamiento va a aumentar en un número muy importante. Y mencionan que solamente en 2.7 pueden tener regresión del prolapso. En cuanto a la incidencia y prevalencia de la cirugía correctora de prolapso, pues bueno, ambos van a incrementar con la edad. El riesgo de ser sometido a una cirugía para prolapso a los 80 años generalmente era reportado en un 6.3%. Sin embargo, pues este riesgo también ha aumentado. Y recientemente se ha mencionado que en Estados Unidos este riesgo es de 13.7%, en Dinamarca de un 18.7% y en Australia hasta el 19%. Con unas tasas de reoperación hasta el 15% en 5 años. En cuanto a la incidencia anual para cirugía de prolapso, se menciona que esta está en 1.5 a 1.8 casos por 1,000 mujeres, con pico entre los 60 y 69 años. En Estados Unidos se menciona que el prolapso de órganos pélvicos es sin duda la causa la primera causa de procedimientos quirúrgicos realizados, representando más de 200,000 millones de dólares por año, con un 25% de tasa de reoperación. Y bueno, la FDA en el 2010 hizo una publicación donde mencionaban que un tercio de 300,000 cirugías que se llegaron a realizar en Estados Unidos, el 75% fue con colocación de malla transvaginal y el 25% tuvo una colocación de malla mediante vía abdominal, es decir, para una colpopexia sacra. En otro estudio donde se incluían 270,000 mujeres en un periodo comprendido de 10 años, el 7.9 incluía el 7.9 de las reparaciones en el 2000 utilizó malla. Después tuvo un pico que aumentó de 32.1% para el 2006 y finalmente, para el 2010, volvió a disminuir el porcentaje del uso de malla transvaginal hasta en un 27.5%. En otro grupo reportado para el 2013, que incluía del 2005 al 2010, tuvo un incremento del 36.7 al 60.8 por 100,000 mujeres. Es decir, el uso de mallas creció indiscriminadamente. Y bueno, se han hecho diferentes estudios acerca tanto de las propiedades biomecánicas del tejido nativo como del tejido o del material protésico. En este estudio, donde se investigaron las propiedades biomecánicas de la vagina, se incluyeron 30 pacientes con prolapso y 10 cadáveres frescos sin prolapso. Se obtuvo el tejido vaginal, el cual fue sometido a estudios de tracción uniaxial. Esto permite calcular la tensión y la deformación de cierto tejido y de esta manera ver cómo se va a comportar ante la tensión y la deformación. Y ellos encontraron que la tasa de fallo en general en una cirugía puede ser de un 30 hasta un 50% para tejido nativo y en un 7% para aquellas cirugías que se realizan con materiales protésicos. El tejido vaginal fue significativamente más rígido tanto en la pared anterior como en la posterior. Y una cuestión importante que ellos observaron fue que hay mayor rigidez cuando el grado de deformación es mayor para la pared posterior, comparándola con la anterior en una dirección transversal. Asimismo, el tejido vaginal ha demostrado ser hiperelástico a mayor deformación, y lo cual lo comprobamos cada que nos llega una paciente con prolapso grado 4, que de verdad son unos prolapsos muy grandes.
Cosón y colaboradores encontraron que la fuerza y la elongación a cierto punto pueden variar en pacientes posmenopáusicas con prolapso, y esto debido al hipoestrogenismo que sufren las pacientes en posmenopausia. También otra característica muy importante que ellos encontraron es que los tejidos con prolapso son más rígidos cuando la deformación es menor. Esto explica por qué el alto grado de recidiva al utilizar el tejido nativo, el cual, como ya habíamos mencionado, puede ser hasta de un 50%. El tejido vaginal con prolapso es significativamente más rígido que aquel que no tiene prolapso, tanto en la pared anterior como en la posterior, lo cual explicaría el grado de recidiva. Finalmente se está utilizando un tejido que ya está dañado y que está rígido. En este estudio se observan las características biomecánicas del material protésico. Entonces, pues dependiendo de la técnica quirúrgica, la malla es colocada en contacto con la pared anterior o posterior de la vagina y en teoría no debería modificar las propiedades mecánicas del tejido del huésped. Ha habido una creciente preocupación acerca de la seguridad y eficacia de la colocación de las mallas transvaginales. Entonces, pues el que nosotros coloquemos una malla en piso pélvico, el objetivo finalmente es dar soporte a los órganos prolapsados, restaurar la anatomía, para que de esta manera fortalezcamos la alteración que existe en la musculatura del piso pélvico con la mínima cantidad de material en los tejidos adyacentes. Una de las premisas de la teoría integral del doctor Petros es restaurar la forma para restaurar la función. De hecho, con la teoría integral surge la cirugía de mínima invasión en piso pélvico, que dio origen a la colocación tanto de cintas suburetrales como de mallas para prolapso. Si nosotros pensamos en el piso pélvico, nosotros podemos definirlo como una estructura hexagonal que se va a conectar a la pelvis ósea. En promedio, el área del piso pélvico es de aproximadamente 94 centímetros cuadrados, el cual podemos dividir con una línea imaginaria a nivel de las espinas, como observamos en la imagen, dividiéndolo en un segmento anterior y uno posterior. El piso pélvico en bipedestación generalmente está sometido a una presión hidrostática de 40 centímetros de agua, y el piso pélvico en bipedestación normalmente puede soportar una fuerza de 37 newtons y cuando está en posición supina de 19. Cuando la paciente es sometida a ciertos aumentos con Valsalva que generan presión intraabdominal, pues bueno, nosotros generalmente pensamos que la tos, el pujo, el estornudo pueden ser algunas actividades comunes y cotidianas que no generan ningún problema para el piso pélvico. Sin embargo, durante la tos, la presión ejercida sobre el piso pélvico es hasta de 129 newtons y la presión que se puede ejercer durante la defecación puede ser hasta de 92. Entonces, ¿qué características debería tener una malla? ¿Qué es una malla ideal que nosotros podamos colocar en el piso pélvico sin que tengamos cierta preocupación porque este material se quede ahí? Desde un punto de vista bioquímico, pues este debe de ser no carcinogénico y químicamente inerte. Debe de ser estable al contacto con los fluidos corporales, resistente a la esterilización, capaz de limitar la reacción de cuerpo extraño para que no cree reacciones de hipersensibilidad y, sobre todo, ser resistente a las infecciones. Dentro de las propiedades mecánicas, tiene que tener la suficiente fuerza para soportar las acciones mecánicas normales que una persona realiza día a día. Y es muy importante que debe de imitar el comportamiento mecánico de los tejidos autólogos en condiciones de carga fisiológica durante la regeneración del tejido, porque si no, entonces esto causaría que el implante, en vez de dar un beneficio al paciente, traería otras consecuencias. Además, debe de tener cierta fuerza tensil, debe de tener cierta rigidez y también tener cierta elasticidad. El material ideal para piso pélvico es un material polimérico que desde hace mucho tiempo se utiliza y que es el polipropileno. Este ha demostrado ser un material inerte, biocompatible y de durabilidad aceptable en un ambiente biológico. Existen diferentes clasificaciones para el material, pero las características que debe reunir una malla para piso pélvico es que sea de baja densidad, y esto va a ayudar a reducir la respuesta de cuerpo extraño y la fibrosis y disminuir la cantidad de material sintético in vivo, así como los efectos adversos como la erosión. Y debe de ser macroporosa. Esas características
que es de polipropileno de baja densidad y macroporo, son las 3 características mínimas básicas que debe de reunir un material que se va a implantar en piso pélvico. Entonces, pues se han hecho incluso modelos biomecánicos que estudian toda la tensión a la que es sometida el piso pélvico, incluso durante el nacimiento del bebé. Si nosotros observamos en la imagen, esta gráfica va de menor a mayor tensión. En esta imagen, la cabeza del bebé está por arriba de la pelvis ósea, es decir, el piso pélvico no está sometido a ninguna tensión. Esto es un esquema del músculo elevador del ano. Conforme la cabeza del bebé va descendiendo, aquí la cabeza del bebé está coronando. Vemos cómo el piso, bueno, sobre todo el músculo elevador del ano, es elongado con una máxima tensión cuando la cabecita del bebé está coronando. Entonces, todos estos estudios son importantes para tratar de entender cómo o cuál es el daño al que es sometido la paciente cuando tiene el parto. Entonces, pues durante la valsalva todas las estructuras intrapélvicas tienden a desplazarse y los principales órganos que se desplazan, como observamos, es la vejiga y el útero, por lo que corresponde a que la vejiga o la pared anterior sea la que más se prolapsa. En cuanto al tratamiento del prolapso de órganos pélvicos, tenemos 3 ramas que podemos nosotros tomar. La expectante son aquellas pacientes con prolapsos muy chiquitos, la paciente está sintomática, no le molesta, realmente llega por alguna otra situación y durante la exploración física es que nosotros detectamos que tiene algún grado de prolapso. Entonces, como la paciente está sintomática, pues generalmente la paciente no desea hacer nada. Generalmente son pacientes más jóvenes que tienen mucha actividad y no desean ser sometidas a un tratamiento quirúrgico. El tratamiento conservador, que es a través del uso de pesarios, que son dispositivos vaginales que se colocan y mantienen el prolapso dentro, no permite que esté fuera. Generalmente son aquellas pacientes que no quieren someterse a un tratamiento quirúrgico por edad, porque tienen miedo, ya no quieren entrar a un quirófano, tienen miedo, o porque tengan una morbimortalidad elevada. Y el tratamiento quirúrgico, que bueno, es el que nos compete el día de hoy. Este generalmente se ha hecho con tejido nativo, actualmente existe el material protésico. Y bueno, el objetivo del tratamiento quirúrgico va a ser aliviar los síntomas. Como ya habíamos dicho, hay que restaurar la anatomía para poder restaurar la función, tanto vesical, intestinal y sexual de la paciente. Y otra cuestión muy importante es platicar acerca de las expectativas del paciente. Muchas veces la paciente que llega por prolapso al consultorio, cuando nosotros le interrogamos es, ¿por qué viene usted? Y es de, se me escapa la orina. Ah, ok, entonces tiene incontinencia. Y la hoja de referencia es cistocele. Entonces, la mayoría de las pacientes piensan que la causa de la incontinencia es el prolapso. Entonces, ellas asocian el que tener la vejiga caída es igual a incontinencia y ellas esperan, o el tratamiento que ellas esperan para curar su incontinencia es que nosotros realicemos una cirugía correctora de prolapso. Entonces, esto es muy importante porque la paciente espera una cosa u obtener cierto beneficio del tratamiento quirúrgico y cuando no obtiene lo que ella piensa, entonces hay un conflicto. Y las preguntas que generalmente nos hacen al término de explicarles cuál es el objetivo del tratamiento quirúrgico para prolapso es, ¿voy a quedar bien? ¿Se me va a volver a caer? Porque tienen una vecina, un familiar, un pariente que le dijeron que le levantaron la vejiga y que quedó peor. Y la pregunta muy importante, entonces ya no se me va a escapar la orina. Como les menciono, la mayoría de las pacientes que tienen incontinencia piensan que la cirugía para corregir la incontinencia es una colporrafia anterior. Entonces, tratar de hacerle entender a la paciente que el tratamiento quirúrgico de la incontinencia no es la de prolapso es una cuestión muy importante que tiene que quedar claro previo a que la paciente se someta a algún tipo de tratamiento, tanto para prolapso como para incontinencia. Entonces, pues cuando la paciente nos llega con este grado de prolapso al consultorio, que obviamente son pacientes sintomáticas que se quieren operar y nosotros en el posoperatorio inmediato las dejamos así y generalmente con una buena longitud vaginal y que generalmente ya cuando nosotros las revisamos al mes
mes y medio más o menos en la institución, que son los tiempos que nos permiten revisar a las pacientes, pues nosotros pasamos a la paciente a la exploración, vemos que la paciente no tiene prolapso y cuando volvemos a platicar con ella, ya que una vez que se ha cambiado, es de ¿cómo está? Lo que nosotros esperamos escuchar después de ver que ya no tiene prolapso y que está perfecta es, bien, doctora. Y cuando nos dicen mal, quede igual. ¿Y por qué? Si ya no tiene el prolapso. Es de, se me sigue escapando la orina, ¿no? Entonces, a veces, aunque uno haga hincapié en cuál es el objetivo del tratamiento quirúrgico para prolapso y cuál es el de incontinencia, es una cuestión con la que el paciente debe de quedar muy claro, porque como les menciono, las expectativas a veces del paciente en cuanto al tratamiento quirúrgico son totalmente diferentes a las que se les va a ofrecer. Finalmente, la cirugía correctora de prolapso, la mayoría de las veces es para aliviar los síntomas de pesadez, pesantez, cuerpo extraño en vagina y en prolapsos tan grandes como en estos casos, pues ocasionan disfunción del vaciamiento vesical, pueden ocasionar también constipación. Entonces, pues cuando nos dicen eso nos quedamos como el meme, ¿no? Me dijiste que iba a quedar bien, pero del prolapso, no de la incontinencia. Entonces, cada que nos dicen eso es como de, Dios mío, me pasé media hora explicándole a la paciente y pues al final de cuentas no funcionó tanto. Y bueno, finalmente, nosotros o los cirujanos siempre necesitamos seleccionar la mejor opción. Y esto debemos de tener en cuenta diferentes situaciones. Debemos, como ya mencioné, satisfacer al paciente, ver lo que él espera del tratamiento quirúrgico, ver qué resultados posoperatorios vamos a tener. En urogine existe la cura objetiva y la cura subjetiva, porque a veces las pacientes tienen cierto grado de recidiva. Nosotros clasificamos el prolapso en grado 2 cuando el punto que mayor prolapsa no rebasa el himen. Para eso y cuando la paciente posoperada llega con nosotros y tiene ese grado de prolapso, nosotros lo podemos clasificar como una cura anatómica o cura objetiva. La paciente generalmente no va a sentir el prolapso y entonces también es una cura subjetiva porque la paciente está sintomática. Y sobre todo, mejorar la calidad de vida de la paciente. El tratamiento quirúrgico que nosotros elijamos también debe de minimizar las complicaciones y ofrecer una buena recuperación a la paciente. Si nosotros sabemos escoger al paciente y seleccionar el mejor tratamiento quirúrgico para él, vamos a obtener el éxito que todos queremos tener después de operar a una paciente. Tradicionalmente, o lo que en la mayoría de las ocasiones tenemos es pues solamente el tejido nativo. Existen diferentes técnicas quirúrgicas. Para la pared anterior existe la colporrafia anterior, para la pared posterior la colporrafia posterior, para el punto apical, pues ya sea la histerectomía vaginal con fijación de cúpula posterior o si es un prolapso apical de cúpula, una fijación a ligamento sacroespinoso, al útero sacro, colposacropexia. Y bueno, la cirugía con material protésico surge ante la necesidad de la alta tasa de recidiva que presentan las pacientes. Como mencionamos previamente, una paciente tiene el riesgo de sufrir recidiva hasta del 50%. No es lo mismo que la paciente tenga una piedra en la vesícula y se le quita la vesícula y se le acabó el problema. Aquí desafortunadamente no podemos garantizar. Las pacientes nos dicen, ¿me garantiza que va a quedar bien? Desafortunadamente no podemos ni siquiera explicarles o decirles en cuánto tiempo más o menos puede ser que recidive el prolapso. Y la necesidad de una reintervención. El uso de mallas en la cirugía para prolapso pues tiene una historia larga. Ya desde 1955 se usaban las primeras mallas que estaban hechas de tantalio. Sin embargo, por las características de este material, tendían a tener muchísima tasa de erosión. Posteriormente, se empezaron a usar mallas de colágeno en 1970. En 1996 surgen las mallas de Marlex y concomitantemente se empieza a utilizar el polipropileno para la cirugía antiincontinencia, es decir, en las cintas suburetrales. Posteriormente, en el 2002, con Dynamesh surge el primer kit para cirugía para prolapso de órganos pélvicos. Y bueno, a partir de entonces, de que surgieron los kits para prolapso, empezó a haber un boom de uso y desuso y mal uso de la aplicación de material protésico. El abordaje vaginal con colocación de mallas surge en los 90s. En el 2002,
la FDA aprueba el primer producto específico para reparación del prolapso. Y, como mencioné, tuvo un incremento drástico en el uso de las mallas vaginales. Los casos en Estados Unidos se triplicaron entre el 2005 y el 2010. Las mallas transvaginales se llegaron a colocar hasta en un 74.9% de 60.152 cirugías con mallas. Entonces, todo el mundo ponía mallas sin indicación oportuna o adecuada y, pues, por ende, empezaron a surgir complicaciones. En el 2008, la FDA emite el primer comunicado acerca del material protésico, en donde ellos decían que la primera notificación era acerca del uso y sus complicaciones. Posteriormente, en el 2011, reporta que las complicaciones no eran poco comunes y que había insuficiente evidencia para soportar su uso. En el 2016, las reclasifica como equipo médico clase 3 de alto riesgo. Y entonces, en esta gráfica podemos observar cómo a través de los años, primero hubo la línea negra oscura, es el uso de malla transvaginal, cómo hubo un pico elevado de su uso y fue decayendo conforme las notificaciones de la FDA fueron surgiendo. A partir de entonces, y de todas las notificaciones, empiezan a hacerse miles de estudios acerca de cómo les va a las pacientes que se operan con tejido nativo, cómo les va a las pacientes que utilizan algún tipo de material protésico, para ver si realmente conviene utilizar este tipo de material para prolapso de órganos pélvicos. La más reciente notificación fue este año, donde la FDA publicó esto. La FDA actúa para proteger la salud de las mujeres y ordena a los fabricantes de mallas quirúrgicas indicadas para la corrección transvaginal del prolapso de órganos pélvicos retirar todos los dispositivos del mercado. Como Boston pertenece a Estados Unidos y es regulado por la FDA, pues le dice que tiene que dejar de producir las mallas que hasta el momento existían en el mercado y de la noche a la mañana deja de existir Uphold. Como hace mucho tiempo dejó de existir Prolift. Y bueno, ¿qué existe actualmente? ¿Cuál es la evidencia científica que respalda el uso o no del material protésico en el piso pélvico? En el 2013, una revisión de Cochrane mencionaba que específicamente para el compartimento anterior, cuando comparaban el uso de mallas transvaginales contra solamente el tejido nativo, ellos mencionaban que la evidencia muestra mejoría en el éxito anatómico. No existía diferencia en los resultados reportados por el paciente y no existía diferencia en la calidad de vida o dispareunia, pero que tenían 5 veces más riesgo de reoperación por cualquier razón, ya sea por recidiva o por erosión. Esto de un 15.2 versus un 9.8%. En el 2013 concluye que el éxito anatómico se puede alcanzar mediante el uso de la malla. Cuando comparaban el injerto biológico versus el tejido nativo, reportan que no existía suficiente evidencia para su uso. Mezcla y colaboradores reportaban tasas bajas de recidiva y no había diferencia en los resultados subjetivos. En el 2013 mencionan que podía haber evidencia que apoyara su uso, sobre todo de dermis porcina, pero la conclusión estaba limitada a pocos estudios. En cuanto al compartimento posterior, las tasas de recurrencia con tejido nativo son más bajas que en las reparaciones anteriores. Generalmente el compartimento posterior tiende a recidivar poquito. Entonces, pues la mayoría de los estudios no muestra diferencias significativas entre el uso de tejido nativo y el uso de malla. Y tampoco hay suficiente evidencia que apoye el uso de mallas o injertos biológicos en la pared posterior. En cuanto al compartimento apical, específicamente hablando de las reparaciones transabdominales, es decir, de la colposacropexia, este reporta altas tasas de éxito de un 78 a un 100%, no por menos ha sido el gold estándar para la corrección del compartimento apical, con unas tasas de reoperación bajitas del 4.4%, y hay una tendencia hacia la mínima invasión, ya sea laparoscópica o robótica. Para ese año, las recomendaciones para reducir la tasa de complicaciones con el uso de malla era que las mallas transvaginales tienen una mayor tasa de reoperación que de tejido nativo. Con una recomendación grado B acerca de la cirugía vaginal, se recomendaba que si se colocaba una malla transvaginal, esta debería ser, como ya habíamos mencionado, de polipropileno, macroporo y monofilamento. Las mallas de poliéster definitivamente no se recomiendan.
Acerca de la colposacropexia, la malla no debería ser introducida o suturada por vía vaginal. El uso de las mallas de poliéster, dermis porcina, fascia lata no se recomiendan y tampoco se recomienda hacer una histerectomía total al mismo tiempo de la colposacropexia. Hay que mencionar que todos aquellos puntos de sutura son un área potente de erosión en el posquirúrgico. Con un grado de recomendación C, en cualquier abordaje no hay evidencia para recomendar de rutina el uso sistémico o local de estrógenos antes o después del prolapso con malla. El prolapso primario debe ser tomado bajo un cirujano experimentado en la técnica adecuada. Y acerca de la colposacropexia, nuevamente, el abordaje laparoscópico es recomendado, el uso de poliéster o polipropileno es recomendado y la sutura de la malla al promontorio puede ser mediante aguja o tachuela. La reperitonización es recomendada para cubrir la malla. Posteriormente, acerca de la cirugía vaginal, como solamente opinión del experto, la colocación de malla sintética no absorbible en el tabique rectovaginal no es recomendada cuando una lesión rectal sucede. La colocación en el tabique vésico-vaginal puede ser considerada después de una lesión vesical si la reparación la considera uno satisfactoria. Y es posible realizar una histerectomía vaginal en asociación con una malla sintética no absorbible, pero no se recomienda rutinariamente. Hay que disminuir la excisión de tejido vaginal y no hay datos suficientes que recomienden el uso de un kit versus una malla autopreparada. Para las conclusiones en ese año, la evidencia suficiente para recomendar el uso de material protésico sobre tejido nativo era solamente para el compartimento anterior y la colocación de una malla debe de ser realizada por una persona con adecuado entrenamiento. Recientemente, en esta revisión de Cochrane, donde compara nuevamente el uso de material protésico contra el tejido nativo, existen diferentes puntos muy importantes. La primera es que la sensación de prolapso de 1 a 3 años es menor en el grupo de reparación de malla, 19 contra un 10 a 15% en el tejido nativo. Las tasas de reoperación fueron ligeramente menores en el grupo de reparación con malla. Más mujeres requirieron reoperación por erosión de material, recidiva o incontinencia urinaria de novo. Y se sugiere que el 5% de las mujeres requieren reoperación en el grupo de tejido nativo y hasta un 7 y 8% en el de material protésico. El 8% de las mujeres tendrán una reoperación por erosión en la malla. La recidiva del prolapso como hallazgo fue menor en el grupo donde se colocaba algún tipo de material protésico. De estos, el 38% de las mujeres con tejido nativo tenían recidiva y en un 20% el grupo con material protésico. El grupo de material protésico tuvo mayores tasas de incontinencia urinaria de esfuerzo de novo y de lesión vesical. No hubo diferencia entre los grupos en cuanto a dispareunia de novo y en cuanto a la calidad de vida es incierta debido a la baja calidad de la evidencia. Y en la última revisión de Incontinence, ellos mencionan que para el compartimento anterior existe mejoría en los resultados tanto objetivos como subjetivos para las mallas de polipropileno comparado con la colporrafia anterior, es decir, con tejido nativo. El grupo de malla estuvo asociado con mayor tiempo quirúrgico, mayor cantidad de sangrado, lesión vesical, incontinencia urinaria de esfuerzo de novo y prolapso apical o posterior. La tasa de reoperación fue más elevada en el grupo de malla de polipropileno y la tasa de erosión fue hasta de un 11.5% con un 7% de corrección quirúrgica. Entonces, las pacientes ya no estaban siendo reoperadas por recidiva, sino porque presentaban erosión del material protésico. En el compartimento apical con un nivel de evidencia 2, se reportaban tasas bajas de erosión de la malla cuando se realiza colposacropexia sin histerectomía o histerectomía supracervical. Y las tasas se incrementan de 3 a 5 veces con histerectomía total y colposacropexia. Con un nivel de evidencia 1, las mallas transvaginales no mejoran los resultados anatómicos, los síntomas de bulto vaginal, reoperación por recidiva, dispareunia o incontinencia de novo versus tejido nativo. Y la reparación apical vaginal reporta tasas hasta del 18% de erosión contra un 9.5% de corrección quirúrgica. Con un nivel de evidencia 1, la colposacropexia está asociada con menor sensación de prolapso, recidiva, reoperación por prolapso e incontinencia urinaria y dispareunia de novo. Y para el compartimento posterior, a la fecha,
no hay estudios que muestren beneficio de uso de malla sobre reparación con tejido nativo. En las conclusiones de este último reporte, el grupo de reparación de material protésico está asociado con menores tasas de sensación de prolapso, reoperación por prolapso y prolapso como hallazgo. Sin embargo, está asociado con mayores tasas de reoperación por incontinencia urinaria de esfuerzo de novo, erosión de la malla y lesión vesical. Entonces, esto es importante porque finalmente el objetivo principal de utilizar un material protésico era que la paciente entrara a un nuevo procedimiento quirúrgico. Entonces, con el material protésico se está logrando no entrar a una nueva cirugía por prolapso, pero ahora está teniendo que entrar para corregir la erosión de la malla. Entonces, es una cuestión muy importante que hay que platicar con la paciente. El perfil de riesgo-beneficio en el uso de mallas transvaginales está limitado en cirugía primaria. Es decir, anteriormente, la primera cirugía para corrección de prolapso se empezó a colocar malla. Las indicaciones del material protésico son muy precisas, generalmente o actualmente se recomienda que sean sobre todo prolapsos recidivantes o prolapsos en grado 4 como los que acabamos de ver, donde definitivamente el tejido nativo ya está muy dañado. La tasa de reoperación por recidiva seguramente en esa paciente será muy alta. Entonces, habrá que platicar con la paciente que en ella lo más recomendable sí sería usar algún tipo de material protésico transvaginal a reserva de que pudiera en algún momento presentar erosión que requiriera reoperación. Y en mujeres con alto riesgo de recidiva, los beneficios pueden sobrepasar los riesgos. Entonces, dentro de las conclusiones, pues definitivamente algo muy importante para el tratamiento quirúrgico es definir las expectativas del paciente. ¿Qué es lo que la paciente espera? ¿Solamente acude por no sentir sensación de cuerpo extraño? ¿Qué grado de prolapso es? ¿La edad de la paciente? ¿Si tiene vida sexual o no? Si solamente está, si aparte del prolapso la paciente tiene incontinencia urinaria ya de esfuerzo y que en el mismo tiempo quirúrgico se puedan resolver ambos problemas. Tenemos que evaluar los riesgos y beneficios de la reparación con material protésico. Como se menciona, el colocar el material protésico implica más tiempo quirúrgico, en algunos casos mayor pérdida sanguínea, estamos expuestos a tener mayores casos de lesión vesical o incluso rectal. Y algo que es muy importante es que la cirugía debe de ser realizada por personal con adecuado entrenamiento. Y por entrenamiento me refiero a que deben de ser cirugías cuya curva de aprendizaje no es ir un día y ver cómo colocan una malla y, bueno, ya toqué la espina y creo que es por aquí y por allá, porque las complicaciones que se han presentado, pues generalmente surgen cuando la indicación de la cirugía con material protésico no está bien sustentada y el que realiza la cirugía no está capacitado para realizar dicha cirugía. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Vamos a por unas preguntas, doctora. Muchas gracias a la doctora Janet Marín. Creo que es muy importante, me gustó mucho eso de restaurar la anatomía para mejorar la función vesical, sexual e intestinal. Creo que van a surgir algunas preguntas. Si alguien del auditorio tiene alguna pregunta para la doctora. Sí, doctor. Bueno, doctora, le felicito porque expone con bastante claridad el problema de los prolapsos y las mallas que han surgido en su evolución de tratamiento. Como primicia, hay que decir que se tuvieron estas mallas en el ejemplo de las hernias inguinales, crurales, en donde tenían durante ya tiempo probado, arriba de 5 años, que no generaban mayor problema, siendo de polipropileno. Se tomó como ejemplo para que se pudieran aplicar las mallas y las cintillas, que no es lo mismo que un cinto autólogo,
que se usaba, o la cintilla autóloga previa. Lo cierto es que en la medida de desarrollo, ya lo explicó usted, hoy por hoy están muy cuestionadas para el uso de prolapso las mallas de polipropileno, que hasta ahora no se ha modificado más que densidad, el tipo de tejido, que sea poro amplio y que sea monofilamento. Creo yo que esto, como todo, va a cambiar con la tecnología. Tenemos ya, acordémonos, nanotecnología. Esta nanotecnología seguramente va a ser, de hecho ya se está haciendo, por ahí veía un artículo, algún material diferente, están haciendo aleaciones con monocril, este material absorbible que es como si fuera prolene, y otros elementos. Lo interesante aquí es que mientras esto sucede, inclusive hasta las cintillas están siendo por algunos sitios cuestionadas. Y se lo comento porque ahora en abril, estando en Chicago, todo el mundo presentó cómo hacer lo que hacíamos hace 25 o 30 años, utilizando la fascia del recto anterior del abdomen, la fascia lata, todo material autólogo, para ya no utilizar cintillas. O sea, se sienten, cuando menos en Norteamérica, la FDA, que fue la que puso el ejemplo de este cuestionamiento, en Europa se sigue trabajando más relajadamente, y no se diga en Sudamérica o Centro Sudamérica, y aquí en México. De tal forma que yo pienso que sí se puede trabajar, sobre todo para las zonas posteriores, es decir, en el prolapso posterior. En el anterior habrá que esperar y hacer las tradicionales plastías o cistoplastías de prolapso y de vejiga, de prolapso vaginal. Creo que lo que se está haciendo es lo que llega a suceder siempre cuando hay técnicas que evolucionan y que se piensan que son revolucionarias, y sí lo son, pero pasado el tiempo, pues viene uno a ver las posibles consecuencias de una serie de trastornos. Me acuerdo muy bien cuando hace ya no tan poco tiempo, sino hace más de 5 años, Shlomo Raz, un uroginecólogo de la UCLA, ya empezaba a cuestionar que había demasiadas complicaciones. Yo creo que él fue uno de los que influyó, aparte de otros más, Wayne probablemente, para que la FDA tuviera la lupa sobre el material de esta naturaleza, el polipropileno. El caso es que, bueno, nosotros seguimos utilizando las cintillas, seguimos utilizando material protésico posterior y haciendo las plastillas anteriores como lo tradicional. Yo creo que eso será mientras no ocurra algo diferente. Y mientras tanto, pues le vuelvo a felicitar, muy bien expuesta la secuencia, el tema en cuanto a lo que Cochrane, con su medicina más basada en evidencia, pues está defendiendo lo que es defendible y haciendo un rechazo a lo que no se puede defender. Me felicito, doctora. Gracias. Sí, digo, cabe aclarar que estas notificaciones son exclusivamente referidas hacia el material protésico para prolapso. Las cintas suburetrales están fuera de esta parte de las notificaciones. Y pues sí, definitivamente, pues la mayoría de las veces, o por lo menos en la institución, pues no contamos con material protésico para prolapso. Entonces, la cirugía con tejido nativo es lo que se realiza día a día en la institución. Bueno, doctora, la felicito de su plática, todavía más. Y en cuanto a esto, pues es todo un vericueto, cuando la FDA dejó por muchos riesgos dentro de los procesos quirúrgicos, la utilización de los mesh, de las mallas y todo eso, con lo que conllevó todo esto, demandas, etcétera, y que nos arrastra de alguna manera, porque aunque no nos manejamos por FDA, algún paciente que tenga alguna complicación con una malla nos puede hacer una demanda igual, porque la FDA ya están proscritas. En otro contexto, la utilización de los pesarios
Hubo un curso hace poco en cuanto al piso pélvico y parece que tienen utilidad los pesarios. Me gustaría que me dijeras si tiene usted alguna experiencia en la utilización de pesarios y qué tan útiles son para este tipo de procesos. Bueno, el tratamiento conservador, como había mencionado, es precisamente con el uso de pesarios, que son unos dispositivos vaginales. Existen diferentes formas, tamaños, se clasifican de relleno y de soporte, y generalmente pues va a estar destinado para aquella paciente que ya está muy viejita, que es la hipertensa, diabética, hipotiroidea, que tiene válvulas y que el riesgo de entrar, o sea, literal llegan y dicen, doctora, no quiero entrar a un quirófano porque sé que ya no voy a salir, pero son pacientes que llegan con este grado de prolapso. Entonces, en la GINE tenemos 200 pacientes con pesario. La paciente llega en la primera consulta, se les explica acerca de los dos tipos de tratamiento, el conservador y el quirúrgico. Obviamente cuando escuchan la opción del tratamiento conservador, que implica no entrar a un quirófano y no someterse a un riesgo quirúrgico, la paciente opta por el tratamiento conservador. Entonces lo que hacemos en esa primera visita es medir el pesario. Mucha gente piensa que entre más grande el pesario, entre más grande el prolapso, entonces el pesario tiene que ser enorme, y entonces a veces llegan con que pues es que mi ginecólogo me puso una dona número 5 y tiene un introito súper chiquito, ¿no? Entonces, se tiene que hacer una prueba, el pesario no tiene que quedar justo, porque si no incluso puede causar, lo primero es erosión vaginal. Lo segundo, puede incluso causar a la paciente disfunción, es decir, o no puede orinar o no puede defecar. Entonces, tiene que ser la medida correcta para que tampoco durante alguna valsalva la paciente lo expulse. Entonces, una vez que hemos probado el pesario, la paciente la citamos cuando viene con su pesario, porque desafortunadamente pues en el instituto no contamos con él, se le coloca y a la paciente se le tiene en revisión cada 3 meses. Y se le recomienda el uso de estrógenos para que pues la vagina, generalmente estas pacientes son posmenopáusicas, el tejido vaginal está atrófico, la presencia del pesario, pues en algún momento puede llegar a ocasionar erosión. Si en algún momento nosotros retiramos el pesario, la paciente tiene erosión, preferimos dejar descansar un ratito esa mucosa, estrogenizarla mejor, y en una próxima cita, si nosotros revisamos la vagina y ya todo está perfecto, lo volvemos a colocar. Entonces es una muy buena opción para aquellas pacientes que están muy sintomáticas pero que no quieren operarse. Muy bien, doctora. Al margen de la cantidad de cifras que nos presentó, que son demasiadas, a mí me gustaría preguntarle a usted realmente cómo son los protocolos que siguen ustedes en el departamento en el cual usted trabaja, porque aquí la cosa es bien clasificar muy bien a las pacientes, porque ellas tienen ciertas expectativas con respecto a su enfermedad. Obviamente, no cabe duda que estos pacientes tienen que operar. Tienen que operar porque pues su vida social y su calidad de vida no es buena por presentar un prolapso de órganos pélvicos. Obviamente los prolapsos que se les presentó pues no tienen vuelta de hojas, tienen que operar. Aquí el problema que hay que ver es cuando la paciente, como usted lo planteó, llega con prolapso y también refiere incontinencia urinaria, ¿sí? ¿Cuál es la forma en que lo están tratando ustedes? ¿Tratan las dos patologías al mismo tiempo o hacen un segundo tiempo? Y generalmente, ¿cómo lo abordarían después de haber reparado un prolapso? ¿Ponen una cintilla o hacen un abordaje laparoscópico para la reparación de la incontinencia urinaria? Y la otra, el problema que quizás más impacte, sobre todo a los pacientes, son las incontinencias de novo, ¿verdad? Ella no tenía incontinencia, sin embargo se hace la reparación y ahora la paciente se presenta con incontinencia. Obviamente que habría que volverla a tratar y la pregunta sería la misma, ¿cómo la trataría usted? Al margen de todas las mallas y todo lo que se expuso aquí de lo demás, yo creo que ese es el punto vital y práctico para que nos quede clarito qué debemos de hacer. Gracias, doctora. Bueno, son muchas preguntas, a ver si no se me olvida alguna. En cuanto a cómo seleccionar la paciente que se le va a colocar material protésico, pues desafortunadamente en el hospital no tenemos. Entonces, cuando llegamos a colocar material protésico es porque se realiza algún curso, y entonces la paciente que se selecciona es aquella paciente que tiene un prolapso grado 4, así como en los que acabo de presentar en la foto. O sea, es una paciente que definitivamente la calidad del tejido que tiene es muy pobre. Entonces, la recidiva en esa paciente va a ser muy alta. No se recomienda que
se coloque una malla en prolapsos pequeños cuando va a ser la primera cirugía para reparación de prolapso, por eso es que se menciona como cirugía primaria. Entonces, no la primera cirugía generalmente se indica que tenga que ser el uso de material protésico, a menos que consideremos que el riesgo de recidiva en esa paciente es muy alto. También hay que considerar si la paciente es joven, si la paciente tiene vida sexual activa. La colocación de material protésico puede ocasionar también dispareunia de novo. Entonces, es una cuestión muy importante que hay que explicarle a la paciente, porque decirle que le vamos a corregir el prolapso, pero que puede caber la posibilidad, que es muy bajita, realmente es menor del 5%, de que por la sola presencia del material empiece a tener dolor para la vida sexual o dolor pélvico, pues es una cuestión que es muy importante explicar a la paciente, porque si no, entonces puede suceder que la paciente está feliz porque no tiene prolapso, pero no tiene vida sexual y entonces se anda divorciando y es una cuestión que altera ahí la relación de pareja. Entonces, incluso si la paciente tiene dolor pélvico crónico previo a la cirugía, es una paciente que no es candidata al tratamiento, a la colocación de malla. Entonces, pues son cuestiones que se tienen que platicar con la paciente. También la cuestión de la erosión es muy importante. Si la paciente no es posmenopáusica, pues el riesgo de que haya erosión disminuye. Obviamente, entre más estrogenizado esté el tejido vaginal, el riesgo de recidiva es menor. También depende mucho de la técnica quirúrgica. Al momento de colocar un material protésico, el grosor que nosotros dejamos en la vagina para que cubra el material protésico debe de ser por lo menos 5 milímetros. No es como cuando realizamos una reparación con tejido nativo, que prácticamente se diseca lo más que se puede la fascia del tejido vaginal para que posteriormente se aplique la fascia. Entonces, si uno diseca como para tejido nativo y coloca una malla, pues es un hecho que en algún momento ese material protésico se va a erosionar, y entonces si es una paciente que tiene vida sexual, pues puede causarle incluso dispareunia a la pareja, es decir, dolor a la vida sexual. Entonces son cuestiones que se tienen que tomar en cuenta. Lo que sí le puedo contestar perfectamente, o más bien, o cómo se maneja en el hospital, cuando la paciente llega con un prolapso grado 3, grado 4, y la paciente ya refiere la incontinencia urinaria de esfuerzo, la protocolizamos para las dos cirugías, tanto para prolapso como para incontinencia de esfuerzo. Se le solicita estudio urodinámico y dependiendo de los hallazgos en el BLPP y sobre todo de la clínica, vemos si la paciente puede ser candidata a solo una cirugía que corrija la hipermovilidad uretral, o bien si la paciente tiene deficiencia intrínseca del esfínter, pues se le hará una cirugía que corrija ese tipo o esa causa de la incontinencia. Generalmente, pues si es un prolapso que reparamos vía vaginal, colocamos una cinta, ya sea transobturadora o retropúbica. Si el abordaje es vía abdominal, que realizáramos alguna colposacropexia y la paciente es candidata a Burch, se le realiza colposacropexia y Burch. Laparoscópico no lo hacemos en el hospital, además de que se ha reportado que pues realmente el abordaje laparoscópico para la incontinencia urinaria de esfuerzo solo está indicada si se realiza una histerectomía abdominal laparoscópica. Si no, no tiene caso. La cirugía con cintas suburetrales ha desplazado al Burch y se ha convertido en el gold estándar para la incontinencia urinaria de esfuerzo. Si la paciente llega con un prolapso grado 3, 4 y no refiere incontinencia urinaria de esfuerzo, le pedimos urodinamia para descartar incontinencia oculta. Entonces, si en el estudio urodinámico nosotros no demostramos incontinencia urinaria, a la paciente se le dice que solamente se le va a corregir el prolapso. Entonces, pero si la paciente en el estudio urodinámico o algo que se llama prueba de Barrera, es decir, en el consultorio nosotros reducimos el prolapso y le ponemos a hacer prueba de estrés y en ese momento tenemos una prueba de estrés positiva, consideramos que la paciente tiene incontinencia urinaria oculta, se le explica que la mejor opción es que al momento de corregir el prolapso se le coloque o se le realice una cirugía antiincontinencia, porque el riesgo de que posterior a la corrección empiece con incontinencia urinaria de esfuerzo. Entonces ahí la paciente decidirá. Generalmente es decir, doctora, pues de una vez opéreme. Hay pacientes que dicen, no, yo solamente me quiero operar por el prolapso, pero pues ya quedó asentado en el expediente de que la paciente pues tuvo una prueba de Barrera positiva, que se le explicó, pero que solamente quiso para prolapso. Pero sí, definitivamente, si demostramos la incontinencia oculta o la paciente tiene concomitante incontinencia urinaria de esfuerzo, se le resuelve en el mismo tiempo. Cuando se realiza vía vaginal, las incisiones tienen que ser separadas, es decir, hacemos una incisión para colocar la cinta y una incisión aparte para la colporrafia anterior. No sé si alguna pregunta quedó sin responder. Gracias, doctora. Una pregunta, doctora, por vía electrónica nos piden que le preguntemos qué opinas sobre la cirugía láser transvaginal para
para este tipo de enfermedad y en qué caso estaría indicada? Es una pregunta del público. Bueno, el láser solamente está reportado para, o sea, la única indicación comprobada y aceptada por la FDA es para atrofia urogenital. Se menciona que tiene utilidad en incontinencia urinaria de esfuerzo leve, pero la incontinencia urinaria de esfuerzo leve es aquella paciente que llega a tener pérdidas urinarias 1 o 2 veces al mes. Entonces, pues realmente el que tenga algún beneficio es porque realmente una incontinencia urinaria con un SAMBIC leve, pues a la paciente no le genera problema higiénico-social. Entonces, pues el hecho o el uso del láser realmente, finalmente sabemos que el tratamiento definitivo de la incontinencia urinaria es quirúrgico, de esfuerzo es quirúrgico. Entonces, un SAMBIC leve, generalmente una paciente no desea tratamiento quirúrgico porque no tiene afección de la calidad de vida. Entonces, el láser pues solamente está recomendado para la atrofia urogenital y para la atrofia urogenital sí tiene muy buenos resultados. Para prolapso, pues obviamente no está indicado. Muchas gracias, doctora. Doctora, a nombre del Colegio Mexicano de Urología, le otorgamos esta constancia por su estupenda sesión del día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Doctora. Gracias. Gracias. Siguiendo con la orden del día, voy a dar el nombre del ganador de los casos clínicos. El doctor ganador es el doctor Elías Dalhaus por su caso de metástasis carotidia de células germinales no seminoatoso, tumor testicular. Gracias, doctor. Un aplauso para ti, por favor. Bueno, a continuación vamos a dar lectura al acta de la sesión mensual del día miércoles 4 de septiembre. Se realizó la sesión con un foro de 21 residentes y 34 urólogos asistentes presenciales. El ganador del primer lugar en esa ocasión en el concurso de casos clínicos presentados fue el doctor José Alejandro Rivera Ramírez del Hospital Centro Médico Nacional La Raza con el trabajo tumor de Wilms del adulto. La ponencia estuvo a cargo del doctor Félix Santalla Torres y su ponencia fue rol actual de la prostatectomía radical. Se dio lectura como cada mes al acta de la sesión anterior, así como los asuntos generales y fue aprobada por su mayoría. Si todos están de acuerdo, por favor, podrían votar. El ambigú del día de hoy está patrocinado por Asofarma, le damos muchas gracias y les recuerdo que la cena de fin de año es el próximo viernes 29 de noviembre. Todos están cordialmente invitados, las invitaciones las tiene Carmelita y a todos los demás se les hará llegar por correo electrónico. Muchas gracias por su participación en este día. Gracias.